Buenas tardes mis amigos, buenas tardes mis hermanos, apreciados todos, muy bienvenidos una vez más proclamando su venida. Les dice gracias por este privilegio, por este tiempo y gracias al Dios del cielo porque usted y yo podemos disfrutar de adorarle, de estudiar su palabra y de llevarle en oración nuestras alegrías y nuestras preocupaciones. Espero que estén muy bien. Que el Dios del cielo esté bendiciendo sus hogares y que disfrutemos del estudio de la Santa Biblia en esta hora. A don Marco Antonio Vanegas Paz. Don Marco Antonio Vanegas Paz, mire el programa en la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida. Don Marco Antonio, a usted, a su familia, Dios les bendiga grandemente, que tenga buena salud y que disfrute cada día del conocimiento de la palabra del Señor. No olvido que don José Moreno es un fiel televidente de este programa en la ciudad de Choluteca. Don José, hay que tomar decisiones y hacer decisiones por Cristo Jesús, por la verdad. Oramos y vamos a estudiar la Santa Biblia. Nuestro Padre Celestial, nos sentimos felices de poder llamarnos hijos tuyos, de poder buscarte en oración en esta hora, de poder, Señor, llegar a tantas personas con una explicación más de tu santa palabra. Danos el que nuestra gratitud, nuestra adoración sea recibida en el cielo y que nos des el perdón de todo pecado, de todo lo que te hemos ofendido, y que tu bendición, la bendición de la presencia del Espíritu Santo al estudiar la Santa Biblia, se deje sentir en la mente, en el entendimiento de cada uno, de tal manera que esta palabra sea alimento para la vida espiritual. Que su bendición descanse en cada hogar donde se le aparte este tiempo para adorarle y conocer su voluntad. Gracias por escucharnos. Gracias porque siempre nos responde. Gracias, Padre eterno. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Estamos estudiando con ustedes los 10 mandamientos o la santa ley moral de Dios en el Nuevo Testamento. En el mensaje anterior, para hacer un resumen, mencionamos la declaración del Evangelio de Mateo cuando se le preguntó al Señor Jesús cuál es el mayor o el más grande de los mandamientos. El Señor Jesús mencionó la declaración: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. La primera tabla, los mandamientos de la relación del hombre con Dios. Cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, guardamos los 6 mandamientos restantes de la segunda tabla. Hemos hablado en el mensaje anterior de cómo con perfecta claridad aparecen los primeros 4 mandamientos con toda vigencia en el Nuevo Testamento, cuando habla de no adorar a nada y a nadie más, sino al Dios del cielo. Cuando habla de no tener ídolos, de no imágenes y de no blasfemar. Y por supuesto, la guarda del día de reposo bíblico, el 7º día de la semana. Eso es lo que mencionamos con textos bíblicos claros en el mensaje anterior. Ahora vamos a trabajar con ustedes y vamos a ver cómo con perfecta claridad están vigentes en el Nuevo Testamento las declaraciones de los restantes 6 mandamientos. No hay ninguna declaración que anule la perfecta, la santa, la justa ley de Dios en el Nuevo Testamento.
sino que las referencias y las evidencias la confirman. Si estamos bien, vamos a avanzar con el quinto mandamiento. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19 y el versículo 19. Mateo 19 y el verso 19, dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice luego? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios. Aquí está la mención del quinto mandamiento que aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. No se puede ni quitar el Antiguo Testamento, ni decir que los mandamientos eran para un pueblo y que no son para los cristianos de hoy, porque hoy día sigue siendo mandato divino. En nada ha cambiado la responsabilidad que tenemos los hijos de honrar a padre y madre. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 4, leemos en Mateo 15, el verso 4, y dice la palabra del Señor: porque Dios mandó, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Palabra de Dios. ¿Qué dijo ahora? Que mire, habían 4 mandamientos en la declaración que tenían pena de muerte su violación. El día de reposo es uno. La violación de este mandamiento, del quinto mandamiento, es otro. La del adulterio era otro, que tiene pena de apedreamiento. Y entonces leemos que esa declaración del versículo 4 nos manda: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y fíjense que en esta declaración Jesús está reclamando que los dirigentes, los líderes religiosos de su tiempo, habían hecho a un lado la responsabilidad de honrar a padre y madre, con tal de que la persona llevara ofrenda al templo y que dijera: con lo que yo te podía ayudar, lo ofrecía a Jehová. Y él dice, como dijo en otro lugar, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, pero no me monte el mandamiento de hombre sobre el mandamiento divino, el mandamiento de Dios. Así que el Señor, en vez de dar alguna pista de ponerle fin, de terminar con la vigencia de los mandamientos, los confirma, los respalda, los establece una vez más para los cristianos de todo su tiempo y de los últimos tiempos. Si nosotros miramos la declaración del versículo 9, Mateo 15, en el verso 9, cuando se quita el mandamiento de Dios y se coloca en su lugar la tradición de los hombres, dice que eso es ser uno hipócrita. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Leí el versículo 7 y el 8. Y el 9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Vea que es bien clara la palabra del Señor. Cuando leemos en Marcos capítulo 7, el versículo 10, nos damos cuenta que igual hay una declaración ahí. Marcos capítulo 7, y vamos a leer el versículo, Marcos 7, versículo 10.
Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Palabra de Dios. Una vez más, porque los evangelios tienen esa característica, que cuenta cada uno lo que Jesús dijo. Y es interesante porque en la repetición hay un propósito. En la repetición está el fijar el conocimiento. En la repetición está el propósito de que se vea la importancia que tiene una declaración. Luego en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y el versículo 19, nosotros leemos otra declaración. Capítulo 10, versículo 19. Los mandamientos sabes, es la respuesta de Jesús, aquel joven que era rico, era joven, era príncipe, era influyente. Y llegó a preguntarle, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le pregunta por los mandamientos. ¿Los mandamientos sabes? Y ahora, a partir de este momento, vamos a comenzar a mirar en bloque los 6 mandamientos restantes. En diferentes, o los 5 restantes, porque hemos visto el 5.º mandamiento. Vamos a ver esos otros 5 mandamientos que aparecen perfectamente vigentes en las declaraciones del Nuevo Testamento. Dice la declaración en el capítulo 10 de Marcos, en el verso 19, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes o robes, no digas falso testimonio, no defraudes, y cierra, honra a tu padre y a tu madre. Aquí están los 6 de la segunda tabla. ¿Qué le reclamó? ¿Qué le preguntó el Señor Jesús al joven rico? Le dice, mira, ¿quieres heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan que esa fue la declaración? Guarda los mandamientos. Y le menciona uno por uno estos 6. Hay otro tema que es donde nuestros hermanos preguntan y dicen, mire, pero aquí no le mencionó el sábado, tampoco le mencionó los ídolos. Le mencionó la segunda tabla porque este caballero tenía un problema. Amaba más su riqueza que a su prójimo. Acuérdese que la propuesta del divino maestro fue, anda, vende todo lo que tienes, y no le dijo, dáselo a Dios y llévalo de ofrenda. ¿A quién le dijo que se lo diera? A los pobres. Y dice que él se regresó triste. ¿Por qué? No estaba dispuesto. O sea, Dios, que Dios, Jesús, que Dios, sabía a dónde este príncipe tenía puesto su corazón. En otro lugar el Señor Jesús dijo que donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El Señor Jesús sabía que este príncipe conocía los mandamientos, conocía la santa ley de Dios en la letra, pero no estaba listo para practicarla en el espíritu de esa letra. Los mandamientos, la Biblia, las declaraciones de Dios tienen una letra, lo que nosotros llamamos teoría. Pero también esas declaraciones tienen ¿qué cosa? El espíritu. El propósito en la práctica de esas declaraciones. Por ejemplo, cuando el mandamiento dice no codiciarás, en teoría todos sabemos que es no codiciar. En la práctica, en el espíritu de ese mandamiento, ¿qué es lo que legalmente dice? Está diciendo esa declaración: vive feliz, vive agradecido con lo que tu Dios ya te ha dado. ¿Ha visto usted personas que no tienen paz porque viven comparando lo que hoy tienen con lo que su vecino, con lo que su pariente, con lo que su compañero de trabajo, con lo que otras personas tienen? ¿Qué es eso si no es codicia? Estar siempre queriendo estar por encima de los demás.
Conozco personas que sufren. Es que mi hermana ya tiene visa americana. Es que mi cuñado ya fue a Estados Unidos y yo también tengo que ir. Hermano, ¿qué tal si nos desesperáramos así y anheláramos así y soñáramos así y nos ocupáramos así, pensando en ir al cielo y a la tierra prometida, que no es una potencia del mundo? La Santa Biblia dice que nuestra ciudadanía es del cielo. De eso deberíamos sentirnos muy felices. Usted ha tenido este pensamiento, primer pensamiento en la mañana cuando se despierta. Tengo mi nombre en el libro de la vida. He aceptado a Jesús como mi único y suficiente Salvador. ¿Ha pensado en eso? Que la Santa Biblia dice que los que hemos sido bautizados y tomamos este libro como el fundamento de nuestra fe, hemos sido aceptados en la familia de Dios y tenemos el nombre registrado en el libro de la vida. Y no se trata de tener una mansión en alguna ciudad famosa de este planeta. Esto aquí se va a quedar y aquí se va a acabar, sino de ser herederos de la vida eterna. Estoy haciendo esto para explicar qué cosa, el no codiciarás, que no es otra cosa que vive feliz con lo que Dios te ha dado. Si tu vecino sacó carro del año, qué bueno, gracias a Dios por el vecino, pero no me voy a endeudar porque el vecino anda carro del año, porque voy a vivir feliz con lo que Dios me ha dado. No conformismo, sino gratitud, para no desesperarme. El mandamiento tiene un propósito. Entonces leímos que aquí se mencionan prácticamente todos los mandamientos de la segunda tabla. En Marcos 10, versículo 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Está claro que el Señor mismo está reclamando la vigencia de los mandamientos. La ley moral es ley moral, viene desde la eternidad y va a seguir hasta la eternidad. Esa es la regla que rige al pueblo que ha de ser heredero de la vida eterna. No podemos ahora vivir peleados con esta ley y pretender que vamos a ir a vivir allá. El que se le ocurrió y se reveló en el cielo, y su sermón siempre ha sido: nadie puede guardar los mandamientos de Dios. Y tiene un montón de agentes repitiéndole el mismo sermón en esta tierra. Nadie puede. Jesús vino a demostrar que se podía, y lo demostró que se puede. Y Él ha dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces se puede. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios. La carta a los Filipenses dice que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. ¿Cómo se va a sentir capaz de obedecer si de una buena vez en teoría ya está rechazando? Así no funciona. Así le gusta al enemigo que pensemos de la obediencia. Lucas capítulo 18, versículo 20. Lucas capítulo 18, versículo 20. Dice Lucas 18, 20 de la siguiente manera. Otra vez nos va a decir lo que Jesús le dijo al joven rico. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Palabra de Dios. Ahora que hemos visto estas declaraciones que están allí reclamadas de parte del Señor Jesús, Pablo, otra vez, ese apóstol de la justificación por la fe, de la salvación solamente por la gracia de Dios, entendía perfectamente bien que la gracia me salva. Pero la gracia no es un borrador
La gracia es un borrador de pecado, pero no es una licencia para seguir pecando. Hay que entender eso y entenderlo bien para no confundirlo. La gracia me borra lo que yo no puedo solucionar, pero no me da permiso para seguir pecando. Y eso yo lo he ilustrado, y si tengo tiempo al final lo vamos a volver a ilustrar. Efesios capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Efesios capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Dice la palabra del Señor en Efesios 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Palabra de Dios. Dice ahora el apóstol Pablo que ese es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa en ese mandamiento? Que la vida se alargará. ¿Por qué? Porque cuando honramos a padre y madre, yo he escuchado personas que cuando dan un testimonio en una reunión pública, dicen: si todos los ciudadanos fueran como los hijos de don fulano y de doña fulana, no sería necesario que haya policía, no sería necesario que hayan cárceles, no habrían gente accidentada en las carreteras por el vicio del alcohol. Y mencionan varias cosas. ¿Por qué? Porque esos hijos del don fulano y de la doña fulana son personas que tienen una conducta buena, una reputación ideal, admirable, respetable, personas que no dan problema. Una persona que honra a padre y madre, dice la Santa Biblia, que es una persona que va a tener larga vida. ¿Qué pasa con la persona que no honra a padre y madre? Pues normalmente es una persona violenta, delincuente, lo que usted quiera, y entonces se aplica aquel proverbio del pueblo, que el que no agarra consejo, y usted sabe cómo termina la declaración de ese proverbio. Mateo 19, versículo 18. ¿Qué dijo Mateo 19 en el verso 18? Aquí vamos ya repasando los mandamientos de la segunda tabla para mostrar que están vigentes en el Nuevo Testamento. Mateo 19, verso 18. Le dijo: ¿cuáles? Aquí preguntó el joven rico. Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Palabra de Dios. Si volvemos a leer con ustedes Marcos 10:19, nos va a volver a dar el dato nada más de repaso de la importancia de los mandamientos de Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Usted ve que el mismo Señor Jesús los estaba citando. Y luego Lucas 18:20, que acabamos de pasar por allí, pero busco la repetición, porque en la repetición está ¿qué cosa? El conocimiento, el aprendizaje. Lucas 18, versículo 20. ¿Qué leímos allí con ustedes? Leímos que dice lo mismo que habían dicho Mateo y Marcos. ¿Conoces los mandamientos? No adulteres, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre. Ahora vamos a mirar con ustedes que hay una declaración como de esas que colocan un candado, que aclaran bien las cosas. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo: de estos dos grandes mandamientos depende, de aquí sale, de aquí se alimenta, esta es la fuente de origen de todos los mandamientos?
y los profetas. ¿Qué dice Romanos 13:9? Para los que dicen que Romanos 14 se voló el día de reposo y las comidas. Voy a explicar Romanos 14 en el siguiente tema, si Dios permite. Pero ahora miremos Romanos 13, que está antes de Romanos 14. Y Romanos 13 nos va a decir algo esta tarde. Vamos bien. Romanos capítulo 13. Versículo 9. Mire lo que dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos justo antes del capítulo 14. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, no está citando los primeros 4, pero está diciendo, ni cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dijo Pablo que era aquel gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un resumen de ¿qué? De esto: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. Entonces, lo mismo que dijimos en la introducción de este estudio. ¿Qué dijimos en la introducción de este estudio? Que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo: cuando amo a Dios de todo corazón, guardo los primeros 4 mandamientos, porque son los que se relacionan con el hombre y la relación con Dios. No tener dioses ajenos, no adorar, hacer culto, venerar a las imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, que es no blasfemar, y guardar el 7º día de la semana como monumento de la creación, en reposo y adoración para Jehová tu Dios. Primera tabla. En la segunda tabla están los otros 6 mandamientos. Cuando amo a mi prójimo como a mí mismo, y estoy tomando en cuenta el segundo gran mandamiento, entonces, ¿qué pasa? No adultera, no mata, no roba, no dice falso testimonio y no codicia, porque esa es la instrucción en la segunda tabla y en la relación horizontal del hombre con el hombre. ¿Sí me explico? Eso está demasiado claro y eso es para bien del buen vivir de nosotros los seres humanos. Ahora, quiero que miremos lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 11. Fíjese que Santiago 2:11 dice, mire, tengan cuidado de no guardar unos y descuidar otros. Para los que dicen, no, los otros mandamientos sí, pero el cuarto no. Pues fíjese que no está permitido. Los 10 mandamientos son como una cadena de 10 eslabones. Si se rompe uno, no sirven para nada los otros 9. Es la única matemática en la que 10 menos 1 es igual a 0. Mire lo que dice Santiago 2, versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Palabra de Dios. O sea, Santiago es ese que insiste y dice, somos justificados por la fe, pero la fe solo se puede demostrar con las obras de la obediencia. Santiago es el que está diciendo que si guardamos el uno, pero violamos el otro, siempre nos hacemos culpables de violar toda la ley de Dios. Y que debe entonces, ¿qué? Respetarse completa. No hacemos nada, mis hermanos, con reconocer 9 mandamientos y echar por la borda el 4º mandamiento de la santa ley de Dios, que es el que reclama el monumento de la creación y reclama a Dios como el creador de todas las cosas que existen. ¿Sí me explico? Ahora bien, 1 Corintios 6, versículos 9 y 10.
Primera de Corintios 6, versículos 9 y versículo 10. Aquí el mismo apóstol Pablo está otra vez diciendo la importancia de la guarda de los mandamientos de Dios, porque al no guardarlos aparecemos como perdidos. Mire lo que dice Primera de Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo siempre usa la retórica de preguntas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice luego, no erréis, ni los fornicarios, ahí hay un mandamiento, ni los idólatras, ahí hay otro mandamiento, ni los adúlteros, ahí hay otro mandamiento, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, vienen más mandamientos, ni los ladrones, ni los avaros, codiciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? O sea, igual que el apóstol Pablo dice, señores, somos salvos por la pura gracia. Él dice que una vez que somos pueblo de Dios, debemos desechar la desobediencia. Debemos quitar del camino la violación de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los borrachos, los hechiceros, los adúlteros, los homicidas, los idólatras, los violadores de los mandamientos de Dios, no heredarán la vida eterna. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, Dios no va a arriesgar otra vez su universo llevando criaturas que se le ponen al tú por el tú, como lo hizo Lucifer, al decir, yo voy a ser mi propio Dios, yo no voy a seguir instrucciones de la majestad del cielo. Ese es el problema. ¿A dónde se origina el pecado? No es cuando lo cometemos, o sea, cuando lo llevamos a la práctica. Acuérdese, Eva no pecó cuando mordió la fruta. La mordida en la fruta era la huella del pecado ya cometido. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Razonar. Dios dijo que no comieran del árbol y ella dijo, se ve bueno, está codiciable. ¿Se fijan? Razonando. Cuando yo me pongo, Dios dijo el séptimo día, pero yo digo que cualquier día con tal que sea para Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿No nota que hay un tremendo yo de por medio? Yo digo, y le dejo de tarea esta pregunta, hermano, ¿la palabra de Dios o la suya? Piénselo. Piénselo, ¿la palabra de Dios que es tan clara o la suya? Yo no pondría la mía contra la palabra de Dios. Mejor le pido que produzca en mí el querer como el hacer, porque al igual que Pablo, siento lo que siente toda criatura nacida y engendrada en el pecado. ¿Que el bien que quiero no es el que tengo ganas de hacer, y el mal que no quiero me sobran las ganas de hacer, pero no es por allí. Esa es la lucha de la carne y el espíritu, y debo someterlo a la voluntad de Dios y solo a la voluntad de Dios. Apocalipsis 21, versículo 27. Mire que allá donde se está terminando de escribir la Biblia, Dios vuelve a insistir y a decir, señores, vigilen, porque hay un problema que estorba para heredar la vida eterna. ¿Qué dice? El 21, 27 de Apocalipsis. Dice esto, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Qué es lo inmundo? Lo contagioso. O que hace abominación y mentira, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Se lo mencioné hace un rato. Si usted se ha despertado en la mañana y ha sentido el gozo, es posible que no tengo ni para pagar la casa, ni para pagar la luz, ni para ir a traer comida para mi casa. Pero cuando me despierto en la mañana pienso,
soy ciudadano del reino de los cielos. No me voy a quedar aquí en cuarentena ni en confinamiento para la eternidad. Esto va a pasar. Mi Señor va a venir y mi futuro es glorioso porque mi nombre está en el libro de la vida. Pero hay cosas que estorban. ¿Qué cosa? No entrar en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el capítulo 22 de Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 15, dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Palabra de Dios. Revisemos cuántos mandamientos tocó aquí, de los 10 mandamientos. Uno no puede votar el Antiguo Testamento, hermanos. Si vamos a ser honestos, si vamos a tener la sencillez para dejar que el Espíritu Santo nos conduzca, tenemos que reconocer que la salvación es por gracia y guardamos los mandamientos de Dios porque somos salvos, no para salvarnos. Un árbol de naranja no da naranja para demostrarle a nadie que no es mango. Da naranjas porque es naranjo, punto. Un cristiano obedece al Dios del cielo, guarda sus mandamientos, no para salvarse, sino porque ya es salvo. Y los hijos de Dios viven de manera diferente de como viven los impíos. ¿Sí me explico? Dice ese versículo 15, los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, mandamiento, los homicidas, mandamiento, no matarás, los idólatras, mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no atraerás imagen y no las adorarás. Y todo el que ama y hace mentira. ¿Y quiénes son los que aman y hacen mentira? Primera de Juan 2:4, aquí cerquita. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, el versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué pasó? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este es el mandamiento que me dice si voy a la iglesia bien o mal, si estoy siendo un hipócrita, si estoy siendo un falso. ¿Por qué? Porque este mandamiento me dice, mire, si lo conoce, guarda los mandamientos. Y ustedes saben que uno no necesita miren, si hay una cosa que no se puede medir, es la vida espiritual de otra persona. No se puede medir. El mismo Lucifer seguía yendo, ¿saben? Después de que se rebeló y estaba la lucha por convencerlo de su error, Lucifer siguió yendo al trono de Dios. Todos los ángeles allí se inclinaban para adorar. ¿Y saben qué pasaba? Lucifer inclinaba la cabeza, pero no el corazón. Yo puedo estar yendo a la iglesia, guardando el día de reposo, llevando mi diezmo a tiempo y llevando una Biblia y cantando y teniendo privilegios y estar violando los mandamientos de Dios. ¿Cómo sé que lo conozco? Si sé que estoy guardando sus mandamientos. Hay cosas que no necesitan que otra persona se las venga a decir a uno. ¿Qué cosas? Que su trabajo lo hizo bien. Usted que es electricista, usted que es constructor, usted que es contador, usted que hace su trabajo. Usted sabe perfectamente bien cuándo ha hecho bien el trabajo. Materiales de calidad, trabajo bien hecho para que no haya un daño enseguida. Usted sabe bien cuándo lo hizo bien, sin que nadie se lo venga a decir. Este asunto de la obediencia es como que a usted y a mí nos digan si somos feos o guapos. Uno no necesita ni que le digan cómo es, ni siquiera ir al espejo para saber cómo es. No lo necesita. Yo eso lo tengo clarito, bien clarito. A mí mi mamá de niño me dijo, Noecito, usted tiene que ser amable con las muchachas porque con esa cara que tiene no va a conseguir nada. Vaya, punto. Listo. Con la obediencia, yo veo los mandamientos de Dios, eso es como un espejo
Y uno tiene clarito. Mandamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿En cuál estoy fallando? Uno lo reconoce, lo sabe y puede ir. ¿A dónde? Acuérdese que el mandamiento es el espejo. Dice que mi cara está sucia, que mi vida está en pecado. Pero el que me va a limpiar es Cristo Jesús. Fue su sangre en la cruz del Calvario. Voy para allá, pero no puedo, quebrando el espejo, lavar mi cara. El espejo tiene que estar ahí siempre, porque está vigente el mandamiento para que me conduzca a la gracia de Cristo Jesús, que me perdone y me hace salvo. Sí me expliqué. Entonces, dice el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Así que allá Apocalipsis 22:15 dice que todo el que ama y hace mentira no entra. Entonces volvamos, amigos, mi llamado es insistente, regresemos a la Santa Biblia, desechemos la tradición, desechemos la costumbre, desechemos las prácticas que van en contra de la santa voluntad de Dios, para que no salgamos mal en el día postrero. ¿Cuándo? Cuando todo, dice el apóstol Pablo, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Dios. Ante el tribunal de Dios. Los mandamientos de Dios, su santa ley, su ley moral, ese mandamiento que es santo, justo y bueno, sigue estando vigente porque viene desde la eternidad y va a ir con el pueblo redimido de Dios hasta la eternidad. Porque esos mandamientos son la regla que rige el gobierno de Dios para todo el universo. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo aquí. En Romanos, capítulo 7 y el versículo 7. Dice él: ¿qué diremos pues? Preguntas. Pablo trabaja así. Y él trabaja así, y es que es bueno trabajar así, porque filosofando, haciendo preguntas, es como se da con la respuesta, con la solución. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué le parece? El apóstol está diciendo, mire, la ley no es pecado. La ley es necesaria, es para conocer el pecado. No sabría yo que hay codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces tampoco yo sabría que es pecado irse a trabajar en el séptimo día si la ley no dijera, no hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. Y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová, el Dios del cielo, el Dios de toda la creación, bendijo, reposó, santificó el séptimo día como monumento de la creación. ¿Usted tiene una idea de la grandeza de la creación? ¿Usted sabe algunos detallitos de la creación para valorar cuán grande es Dios y por qué nos deberíamos no poner al tú por el tú con él? La luna está a una distancia de 400,000 kilómetros de la Tierra. La miramos casi el mismo tamaño del Sol, pero el Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. El Sol es tan grande que podríamos meter 1.000.000 de planetas Tierra adentro del globo del Sol. Si el planeta Tierra fuera un globo de hielo, tardaría segundos en evaporarse al entrar en el calor de esa estrella que se llama el Sol. El Sol está ubicado a la distancia exacta para que pueda haber vida en la Tierra. Si el Sol se acercara unos centímetros, nos quemamos.
Si se alejara unos centímetros, nos congelamos. El Sol no es la estrella más grande que existe. Esta galaxia tiene aproximadamente 250.000 millones de estrellas. Y no es la única, hay miles, millones de galaxias, más los puntos negros o agujeros negros. Miremos algo más así, cortito, adentro de usted mismo. El corazón de la persona. Una persona que ha vivido 60 años, su corazón ha bombeado 100 cisternas de sangre en esos 60 años. Cisternas, eso que usted mira en las carreteras, que traslada combustible, que algunos en el idioma del pueblo todavía lo llamamos tanque. Esa cisterna larga que lleva gasolina a la gasolinera, combustible. 100 de esas cisternas han movido la bombita del corazón de una persona que tiene 60 años. ¿Había pensado usted que usted se duerme en la noche, hace sus siestas y se duerme en el día y su corazón no duerme? Esa bombita que el Creador colocó allá dentro de nuestro pecho no duerme. Toda la noche usted durmió y el corazón toda la noche trabajó, porque el día que el corazón dice me voy a dormir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ese es el Dios al que llamamos Padre nuestro. Ese es el Dios al que decimos adorar y que estamos esperando. Un Dios inmensamente grande. Martín Lutero dijo, si intentáramos entender a Dios, nuestra mente finita, entender al infinito, esto vendría siendo como querer meter el agua de todo el océano en un vaso. ¿Qué va a pasar? Se llenó y se rebalsó, ya no agarró nada más. A ese Dios tan grande, los humanos, pecadores, sobremanera necesitados de perdón, nos atrevemos a ponernos al tú por el tú, a decirle qué obedecer y qué no obedecer, qué comer y qué no comer, habiéndolo dicho Él claramente en la Santa Biblia. Somos temerarios los seres humanos. Romanos 13:9. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 13, en el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Otra vez un reclamo al mandamiento de no codiciar. Mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, el Señor Jesús, el creador de todo el universo, el que abrió las manos para que le pusieran los clavos por amor de usted y de mí. Él nos dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si hay lugar en su corazón para Él, a guardar los mandamientos, mi hermano. Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Gracias por la infinita luz y misericordia que nos das. Perdónanos donde hemos, Señor, ofendido, defraudado y abusado de la misericordia tuya. Danos ese corazón nuevo, quite el corazón de piedra, danos ese corazón de carne que es dócil y que se deja conducir por la labor del Espíritu Santo. Bendice cada familia que quiera obedecer tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro.
Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos presta la vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.